Oli, 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 buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí un día más, el programa 4 de la segunda temporada, y hoy conmemoramos y celebramos el día 10 de noviembre, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y tengo aquí a una persona que conocí en el último congreso que estuve aquí en Almería sobre temas de sexología. Y la verdad que me da mucho gusto, mucho placer que se haya ofrecido a estar aquí como profesional. Jimena Gembuel. Así es. Así es. Buenos días, cariño. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Marta. Yo estoy encantada de estar aquí. Es que eres muy necesaria, cariño mío, tú y todos tus compañeros. Ella pertenece al equipo de SD Sexólogos, que está en Agua Dulce, ¿verdad? La clínica. Bueno, nosotros trabajamos de forma online principalmente, entonces tenemos igual nuestra actividad como en muchos lugares, y en Almería sobre todo, como realizamos actividades presenciales, a veces talleres, workshops, etcétera. Pues bueno, Jimena, vamos a comenzar con la entrevista. Cuéntamelo todo. Sobre todo porque para mí el tema de la sexología es algo muy importante, que siempre llevo por bandera. Y ya sabes tú que hay ciertos mitos y tópicos que a mí me gustaría hoy pues derribar un poquito ese muro y que la gente se informe un poquito más. ¿Qué es la sexología? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se estudia, Jimena? Wow. Pues a ver, yo creo que como intentar definirla, la sexología sería el estudio científico del hecho sexual humano. Eso implica estudiar la sexualidad, o más bien las sexualidades, porque me parece que es mucho más importante poder hablarlo en plural, desde todas las perspectivas, desde lo social, desde lo cultural, desde lo biológico, ¿no? Desde lo psicológico también. Creo que esa podría ser una definición que de alguna manera abarque lo que sería la sexología. ¿Para qué sirve? Pues yo creo que es una disciplina que es fundamental para el bienestar humano en términos de promover la salud, además, ¿no? A propósito de la celebración del día de hoy. Digamos, poder promover el bienestar sexual humano en todas sus dimensiones y en todo lo que eso implica. Entonces, de alguna manera serviría para poder ayudar o acompañar a las personas a que entiendan, a que conozcan cómo funciona su sexualidad, cómo son, digamos, ellos mismos en todas esas dimensiones que puede implicar, y qué necesitan también, ¿no? Como reconocer desde allí qué necesitan y cómo la quieren vivir, porque vivimos en una sociedad que nos llena de un montón de reglas, de normas, de deberías y de deberías, y en realidad no nos paramos a ver qué es lo que realmente hay. Entonces yo creo que nos podría ayudar como a trabajar mucho más esa aceptación finalmente desde allí, y obviamente trabajar dificultades si existen, ¿no? Todas las disfunciones sexuales o los conflictos que pueden haber alrededor de la identidad, del género, de las relaciones humanas, de la sexualidad, de la construcción de una relación de pareja, pues ahí también interviene de alguna manera. La última vez que coincidimos, que nos conocimos, hubo una palabra que me gustó muchísimo de Miren Larrazábal, que era construir vínculos. Que siempre tenemos el concepto de pareja, tenemos el concepto de lo normativo, cuando realmente son vínculos. Y recuerdo que el chico que dio la charla por la tarde puso un triángulo de un señor de los años 80. Sí. Y al final le acabé diciendo, mira, es que ese triángulo se ha quedado muy pequeño, es un poliedro. Hay tantas sexualidades como personas existen en este mundo, al fin y al cabo. Exacto. Muchas aristas, ¿no? Podría tener muchas aristas, tantas como la que cada persona decida ponerle, ¿no? A esa construcción de ese vínculo, finalmente. Totalmente. Yo siempre he dicho que mientras que exista el respeto y tener como un consenso entre las dos personas, oye, todo lo que se haga ahí dentro de eso, sin que peligre la salud humana, válido es para mí. Y luego también cómo se estudia, que nuestra comunidad universitaria quiere saber cómo se estudia la sexología y desde qué punto. Muy importante, porque me lo han preguntado mucho también, como, oye, ¿y tú cómo llegaste a ser sexóloga? O sea, como que cómo se estudia eso.
Pues digamos, en este momento la opción que existe es de la sexología es realizar estudios de educación superior, o sea, estudios de posgrado, ¿no? El máster, por ejemplo, o también hay otras formaciones tipo coaching y demás, pero bueno, como que a nivel formal sería poder estudiar, hacer estudios de posgrado, obviamente teniendo una carrera de base que te permita ingresar a esos estudios. En mi caso, por ejemplo, es el de la psicología, pero también los médicos, por ejemplo, pues pueden acceder, y hoy en día, por ejemplo, en la Universidad de Almería, cuando en mi promoción, cuando estábamos estudiando, pues los docentes también, que para mí eso fue algo nuevo, ¿no? Los docentes también podían acceder al máster de sexología haciendo el itinerario como en la parte de educación, para hacer como ese énfasis, e incluso recuerdo que había una persona como de trabajo social, de fisioterapia, por ejemplo, que son como profesiones afines que de una u otra manera pues pueden estar vinculadas con algún ámbito de la sexología o de la sexualidad humana o de la educación, y pues también digamos desde ahí se pueden formar. Sí, tengo compañeros que hasta incluso enfermeros que han hecho enfermeros, matrones y matronas y demás. No sé si te has enterado de que se acaba de publicar una noticia en UAL News donde ya se ha realizado la tercera reunión del proyecto para crear un máster internacional de sexología en colaboración con la Universidad Lusofona y la Universidad de Malmo, es decir, con Portugal y creo que es Suecia. Malmo es Suecia, ¿verdad? Uy, ahora mismo ya he perdido la geografía. Sí. Aún le quedarán años para terminar de completar lo que es el máster, estructurarlo y demás. Pero sí será uno de los másteres de sexología internacionales europeos donde la UAL tenemos mucho que ver. Qué chulo. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te gustaría hacer ese máster a nivel internacional y convivir con otros pensamientos, opciones, experiencias y vivencias de otros países sobre la sexología? A ver, yo no sé si lo haría porque igual ya, digamos, tengo la formación como en sexología que la hice justamente aquí en la UAL, y me siento como satisfecha con mi formación y, digamos, he ido profundizando en otras cosas ya por mi cuenta. Entonces, no sé si haría específicamente eso. Habría que ver llegado el momento cuando lancen el programa, pero lo que sí es que me parece muy pertinente, me parece maravilloso que hagan como no sé, como ese impacto internacional, que creo que es un componente fundamental a la hora de poder estudiar la sexualidad humana también, ¿no? Y creo que obviamente el hecho de que se reúnan como estas universidades, como todas igual con su reconocimiento y con su trayectoria, pues maravilloso. Y sobre todo tú como profesional y habiendo sido estudiante de aquí de la UAL, ¿cómo ves que la UAL sea una de las universidades más punteras a nivel nacional en la materia, en sexología? Pues me parece muy bien, porque de hecho la forma como yo escogí este máster, yo soy de Colombia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los estudios, digamos, de sexología o de sexualidad en Colombia, casi todos estaban dirigidos a profesionales, a médicos. Entonces no había, porque todo era como muy médico, muy biológico, como muy desde ese marco. Entonces, claro, cuando yo empiezo a investigar como formaciones en sexualidad en otros lugares y contemplo Europa, pues me encuentro con que el máster de sexología era el máster que tenía como más reconocimiento y más prestigio, y aquí eran 2 másteres oficiales, ¿no? Como titulaciones oficiales en España. Entonces, claro, la experiencia que tiene y como ese prestigio que tiene a nivel internacional, muchas personas de Latinoamérica veníamos exclusivamente a estudiar este máster acá justamente por eso, por como ese reconocimiento que tenía y esa trayectoria que no encontrábamos en otros lugares, y que después de hacer como un proceso de selección súper amplio es como, pues mira, esta es la mejor opción. Entonces yo digo, bueno, pues entonces ¿quién más capacitado para hacer esto que la Universidad de Almería con la experiencia que ya tiene? Totalmente. Tengo compañeros que vienen de muchísimos sitios, ya no solo de Latinoamérica, Sí. sino de Europa entera, incluso de Norteamérica, porque es un máster muy valorado, el cual tiene prestigio ya, lleva ya unos cuantos años, y sobre todo conozco docentes del máster que son, potentes, muy potentes en este campo, es decir, importantes e influyentes en el mundo de la sexología. Y a mí me gusta derribar tópico. Me gusta derribar muros. Y soy una persona que siempre me gusta abrir puertas, ¿vale?
sabemos el tópico que tiene la sexología como componente, que la gente se piensa que que no Follología. Efectivamente. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se dedica una sexóloga? ¿Podrías explicar a qué te dedicas habitualmente en tu consulta, en tu trabajo y demás? ¿A qué te dedicas? ¿A solo hablar de sexo? ¿A lo, como bien dice, follología? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu día a día laboral? Vale, pues yo creo que hay como dos componentes allí. Por una parte, como desde la parte más clínica, vamos a decirlo, todo el tratamiento, digamos, de las dificultades que puedan existir alrededor de la sexualidad. Sí, todo el motivo de consulta que traiga a cada persona, digamos, dentro de ese malestar que le pueda generar algún aspecto de su sexualidad. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, una persona puede llegar con dificultades para llegar al orgasmo o con dificultades para tener una erección o para sentir placer o cualquier cosa como relacionado, digamos, con la función sexual explícitamente. Pero también la persona puede tener dificultades en su relación de pareja, desde el vínculo, ¿no? Desde la construcción del vínculo, podrían haber dificultades desde la comunicación. No sé cómo decirle a mi pareja que me gusta, que no me gusta, no sé cómo establecer límites, ni yo misma sé que me gusta. Entonces la gente llega como con este tipo de dificultades. Entonces un poco de lo que se trata, obviamente, es realizar una evaluación, porque es un proceso igual riguroso, ¿no? Es una evaluación donde yo recojo esa información de lo que me trae la persona, de lo que le angustia, de su historia de vida, su biografía sexual, y con esa información hacemos un análisis o una formulación de qué es lo que le puede estar ocurriendo y por qué le pasa lo que le pasa. Y ya a partir de ahí, pues planteamos una intervención, un posible tratamiento para esas dificultades. Yo no me planteo como experta en la sexualidad de la otra persona. Eso, y yo siempre se lo digo a la gente, como aquí la experta en tu sexualidad eres tú. Yo te voy a acompañar a que tú descubras a ti qué te gusta, pero yo no te voy a dar trucos mágicos para que tengas orgasmos, porque yo no sé cómo funciona tu cuerpo. ¿Sí? Entonces la gente es como, ok, listo. Entonces, igual ahí uno hace mucha psicoeducación, ahí derribas muchos mitos, porque la gente llega con muchas preguntas sobre qué es normal y qué no es normal. No, entonces, ¿qué me pasa esto? Es que esto es normal, es que no tengo deseo y acabo de tener un bebé, por ejemplo. Es como, pues, es que estás adaptándote a ese proceso de tu vida. Que es un proceso, al fin y al cabo, es un poco biológico, social, cultural, psicológico, es decir, que tienen muchos componentes y muchos temas que tratar dentro del campo de la sexología. Exacto. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que también quiero saber tu opinión. Lo pongo muy entre comillas dentro de la pregunta. Pero ¿tú qué piensas de esta gente de las redes sociales que son gurús, que prometen una solución o una actividad sexual tremenda gracias a sus cursos online o gracias a un medicamento maravilloso que te hace ser guapa, esbelta y tener unos orgasmos fantásticos? ¿Qué opinamos de eso, de gente que probablemente no esté formada en la materia? Pues horrible. O sea, realmente es muy irresponsable, ¿no? Ese tipo de actividad. Entonces, la verdad, obviamente, no me gustan para nada, lo veo fatal. Es como, debería haber más regulación, no debería existir una forma de regular como este tipo de contenidos, porque desafortunadamente hoy con las redes sociales es una cosa súper asequible. O sea, está allí a la orden del día, está bombardeándote todo el tiempo como este tipo de mensajes que son muy dañinos para la sexualidad de las personas, porque claro, vivimos en una cultura muy de la inmediatez. Entonces la gente quiere soluciones rápidas. La gente dice, listo, tengo este problema, quítamelo, pero quítamelo ya, quítamelo en una sesión. Entonces, claro, cuando van a terapia y es como, espera, esto es un proceso, aquí y tú tienes que poner de tu parte. Y es como, entonces a ella no le gusta tanto la gente. Entonces, claro, obviamente si viene otra persona con cero conocimiento de nada, que te está viniendo el manual para seducir a las mujeres, el manual para hacer que todas tengan miles de orgasmos, el manual para que tu chico tenga placer y solo te quiera a ti, porque es que de verdad esos son los mensajes que están vendiendo.
y que son mitos que realmente no hacen bien por las personas en general. Exacto. Porque evidentemente siempre te están vendiendo el que tú tienes que complacer a la otra persona, pero no en ningún momento te hacen pensar en qué sientes tú, en cuidarte a ti, en preocuparte de tu sexualidad, de tu propio placer. Hay una frase de Miren que me encanta, de Miren Larrazábal, que es que el placer debería de estar contemplado como un derecho básico humano en los derechos humanos. Es decir, el humano y en la persona también tiene derecho a sentir placer, no solo a complacer a la otra persona, sino también satisfacerse a sí misma. Y eso es, al fin y al cabo, lo que de verdad, luego en las relaciones o en los vínculos, es como más te satisface. Es decir, llegar a un consenso en el que las dos personas disfruten, ya sea de una relación, ya sea de un acto sexual, ya sea de ver una película, de dar un paseo, de darse un viaje. Es decir, llegar a un consenso. Que sí que está claro que hoy en día la cultura del no, es que no es rebatible. El otro día vi un vídeo en redes sociales donde había unos chicos diciendo que por qué siempre ganaba el no y prevalecía el no, que el sí también contaba. Pero claro. Yo lo vi, horrible. Sí. Que decían como que es que si es 50-50, el no tiene como un 50% de peso y el sí tiene un 50%. Entonces que si tú dices que no y yo digo que sí, pues mi sí también vale. Y era como, madre mía, ¿pero qué estás diciendo? Yo me eché las manos a la cabeza cuando hicieron la fórmula de más por menos, menos por menos, más. Gana el sí. Y me quedé como diciendo, madre mía, tienen una neurona bailando y otra por uva. Y promoviendo una cultura de la violación, porque eso es lo que es. Es que es la realidad, es decir, la cultura de la agresión, ¿sabes? Es como que... Y es horrible porque eso es una de las cosas que yo más veo en consulta, ¿no? Por ejemplo, las chicas llegan y es como... me cuentan que sus parejas le insisten mucho. O sea, como este tema de, es que él me dice que quiere estar y pues bueno, pues yo para que se quede, o sea, como para que se quede calmado, para que no la moleste más, terminan a veces cediendo, ¿no? Y lo difícil que es que logren identificar que eso es violencia, porque claro, está tan normalizado esa presión, esa insistencia, y luego se preguntan por qué no tienen deseo sexual, porque llegan con esa demanda, quiero tener más deseo sexual, y entonces la pregunta, ¿y para qué quieres tener más deseo? No, pues porque mi pareja me pide, me insiste, quiere que yo tenga más ganas. Dice, ya, pero si todo el tiempo está así, ¿cómo no vas a tener? A mí es que eso es una cosa que me parece inconcebible, que no comprendo verdaderamente. No sé si es por mi neurodivergencia o por mi experiencia de vida, pero yo me echaba las manos a la cabeza cuando escuché la noticia de que había niñas de entre 12 y 15 años que cuando salían de fiesta en una discoteca de estas de día para menores, para quedarse tranquilas y que no le hicieran nada, le hacían una chupipaja en el baño a los chicos para no ser agredidas, porque no querían a lo mejor hacer más. Y están acostumbradas a eso. Y es como, pero qué barbaridad. Entonces, pienso, todavía existe un gran tabú a la hora de hablar de la sexología con adolescentes, con personas, aunque sean mayores de 18 años, pero que estén, por ejemplo, en un ámbito como aquí, en la universidad, un ámbito de personas jóvenes, entiendo que están descubriéndose y encontrando su identidad y su sexualidad, pero un poquito más de educación sexual no estaría nada mal. Y ya no es eso, sino por responsabilidad propia de cada individuo. Saber qué está bien y qué no está bien. Es como llegar a un civismo. Pero claro, ¿tú qué opinas que todavía tengamos ese tabú sobre la sexualidad? Sí, desafortunadamente todavía está. Y lo que pasa es que es como una doble moral igual, porque es como tabú para hablar de ciertos temas y no tabú para hablar de ciertos otros, ¿no? Porque es como... Si me vas a hablar, o sea, como que igual en la cultura, ¿no? O sea, entre los jóvenes, como, si vas a hablar de posiciones, de formas de enloquecer, de fórmulas mágicas, de trucos, de estrategias para seducir, o sea, como de ese tipo de cosas, entonces sí ven y hablemos, ¿no? O si es para alardear de lo que he hecho y lo que no he hecho y con cuántas he estado y con cuántos no he estado, pues entonces eso sí como que lo validan, ¿no? Entonces que las posturas, que jiji, jaja,
¿Sí me entiendes? Como Sí, que totalmente. respecto a eso, entonces sí, ven, de esto sí hablemos. Pero si pones sobre la mesa, vamos a hablar de consentimiento. No, entonces ya, qué pereza. No vamos a, no, o sea, ya es como ese rechazo a realmente tocar los puntos importantes, que es como quieres hacer unas cosas, pero no te estás preparando emocional y psicológicamente para poder hacer esas cosas en un entorno seguro. Porque el problema no es que quieras tener un contacto sexual, porque como bien lo has dicho, cada persona tiene el derecho a su placer y a buscar ese placer, pero yo no puedo buscar el placer por encima de hacerle daño a otra persona. Totalmente Y ahí es cierto. donde está el problema, que es como placer a toda costa, ¿no? Placer de una forma egoísta. Y es como, pues que por ahí no va, necesitamos tener otro tipo de conversaciones donde podamos ver cómo se están gestando esas masculinidades. También me preocupa eso especialmente, es decir, siempre, a veces casi siempre culpamos al hombre y la masculinidad tóxica. Pero también, yo por ejemplo, soy muy autocrítica y crítica. También hay que comprender que hay chicas que realmente también son tóxicas y tienen una feminidad muy exagerada y tóxica para encajar dentro de cánones y exigen ciertas cosas a los chicos que a veces no es lo lógico y lo normal. Porque hacer todo el Kama Sutra en una noche no es normal. Tener que pedir una cierta talla en centímetros para que el chico o la chica trans, por ejemplo, sea productiva sexualmente contigo, pues tampoco es muy lógico, ¿me entiendes? Es decir, es como que, mira, a veces tenéis también requisitos y cosas y solo se culpa al hombre cuando la mujer también tenemos a veces nuestra propia parte de culpa. Claro, lo que pasa es que igual va en doble vía, porque claro, al final toda esa cultura pues viene de una cultura muy machista, muy patriarcal, que impone esos estereotipos de género y esas expectativas frente a la sexualidad también vienen de allí y eso finalmente afecta tanto a chicos como a chicas en igual medida. Entonces, claro, obviamente, pero se retroalimenta, porque claro, si la chica está exigiendo unos centímetros, ¿no? Un rendimiento, una duración, un número de posiciones, ¿no? O sea, unas cosas que son irreales en muchas ocasiones, pues eso genera una presión y unas expectativas en los chicos que hace que ellos también busquen la forma de cumplir esas expectativas. Y luego entonces también se da la objetivización de, vale, pero si tú me estás exigiendo eso a ti, entonces yo te pido a ti que tengas esta talla de sujetador, que tengas estas curvas, estas medidas, que tengas este cuerpo, que estés depilada, que ¿sí me entiendes? Entonces, claro, es como de parte y parte exigiéndose y siendo muy tóxicos y muy violentos ambos. Claro, eso es decir, que yo como mujer intersex y feminista lo tengo muy claro, es decir, yo no le voy a exigir a mi vínculo o mi pareja lo que yo no quiero que me exijan a mí. Es decir, Claro. es tan sencillo como eso, es decir, mira, a mí me gusta esto, yo practico estas cosas, esta es la funcionalidad que tengo, si te adaptas bien y si no, pues cariño mío, no pasa nada. Hay más gente, tenemos un vínculo de amistad y punto pelota. Claro. Pero esa exigencia por las dos partes, al final, es como que se la llevan a los extremos. Y al final, muchas de las veces que suceden cosas, muchas veces es por eso. Y entiendo en parte que la mujer siempre hemos estado rebajadas por debajo siempre del hombre y ahora al equiparar derechos, ellos se vean como acusados, ¿sabes? Como que están perdiendo derechos y están perdiendo... No, lo único que estamos haciendo es equiparar derechos. Yo muchas veces en mis conferencias lo dejo muy claro. A mí me hubiera muy fácil tener la vida que tenía cuando era Javier, porque encajaba en los cánones del patriarcado perfectamente. Y siempre hago la misma pregunta: ¿quién quiere perder sus derechos en la sociedad y en donde vivimos? ¿Quién pierde? ¿Quién quiere perder eso? Y realmente, cuando te identificas con tu propia sexualidad, identidad y orientación, eso es más fuerte, ese sentimiento, a cualquier derecho que puedas perder. Yo, por ejemplo, he adquirido miedos que yo no tenía, ¿vale? Y los he adquirido en el conjunto de la sociedad
cómo me muevo, cómo me expreso y cómo me identifico como mujer. Miedos que yo antes no tenía y yo no sabía ni que había aprendido. Entonces, viendo desde las dos posturas, desde los dos lados, todavía sigo viendo en parte de la sociedad que se perpetúa eso. Y yo creo que tú como profesional también lo tienes que estar viendo. Claro, claro. Luego hay un washing increíble sobre, somos muy inclusivos, somos muy pro, ¿sabes? Y es como, vale, sí, pero aplicadlo. Es decir, no permitáis y no actuar ante ciertas cosas. ¿Sabes? La gente responsable, entre comillas, al fin y al cabo. Entonces, pienso que hemos avanzado, pero todavía hay un tabú muy grande sobre el tema de sexología y educación sexual. Pero te voy a doblar la apuesta. A ver. Y te subo la apuesta. Hay un problema. Nadie se preocupa de la función sexual o del placer o de las relaciones sexuales de las personas que tienen una diversidad funcional o una discapacidad. Es que no le dan ni el derecho a poder hablar de sexo. Es como, te pongo ejemplo, contexto, una persona que está en silla de ruedas, una persona que tiene un síndrome de Down, una persona que, yo qué sé, pues que por desgracia le han tenido que amputar ambas piernas y un brazo. Nadie contempla la sexualidad y la función sexual de esas personas, que también es totalmente necesario. El tabú que existe con eso, tú que estás en consulta y que lo ves a diario, ¿cómo puedes explicar, cómo se puede solucionar eso? Wow. A ver, yo creo que es que justamente de eso que estamos hablando, de ese modelo sexual cultural que existe como hegemónico, que pone ese modelo sexual es coitocentrista, o sea, está enfocado solo en la penetración. Es un modelo sexual que es heteronormativo. Entonces, ¿a quiénes incluye? A hombres y mujeres que están en relaciones heterosexuales, ¿no? Porque las otras diversidades, orientaciones, es como, están ahí, pero, o sea, igual están como a un ladito, ¿no? Como que, bueno, no, todo lo que hablemos aquí aplica allá también, ¿no? Entonces, y es un modelo sexual también enfocado en la edad, o sea, excluye desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces también en la edad, no, pensamos en la sexualidad de unas personas jóvenes, dentro de un rango de edad, porque ya en la sexualidad de las personas mayores, en eso nadie quiere pensar, ¿no? Entre comillas, es como ese rechazo a... Que me da vergüenza imaginarme que mis padres tienen relaciones sexuales, por ejemplo. Como si no viniéramos de ahí, del sexo, de nuestros padres. Es que realmente es la base de cualquier ser. Es decir, sin sexo no podría existir ninguna especie. Exacto. Al fin y al cabo. Otra cosa es el placer, evidentemente, pero sin sexo la concepción no sería posible. Es que sería... Entonces, ese tabú a algo que es sumamente básico, yo es que no lo veo. Y luego, el estigma... Ay, no me sale. Que estoy fatal de la voz, perdóname, Jimena. Tranquilo. El estigma de las personas con discapacidad y diversidad funcional a la hora de mantener relaciones sexuales. Es como que no tienen derecho a... Claro, porque justamente en ese modelo donde excluimos otras orientaciones, otras identidades, donde excluimos personas de ciertas edades, entonces también se excluyen personas que no entran dentro de ese modelo de salud, de funcionalidad, de capacitismo, o sea, como, y entonces se excluyen, ¿no? Entonces obviamente se marginan muchas personas por justamente que no encajen dentro del modelo de lo que es deseable, de lo que consideramos erótico, desde esa normatividad, porque desafortunadamente todos los medios y la pornografía mainstream y todo esto, pues lo que hace es reafirmar quienes entran dentro de ese modelo, como si solo esas personas tuvieran derecho al placer, al disfrute, a la conexión, y los otros pues quedan de lado. Yo, por ejemplo, muchas veces escucho frases, sobre todo, por ejemplo, con las personas trans, los chasers, personas que solo salen con personas trans. Pues no le veo ningún problema, porque si realmente lo que te gusta es eso y te gusta ese tipo de personas, pues como si a mí me gustaran los altos morenos con ojos verdes, ¿me entiendes? Es decir, que son mis gustos. Luego, por ejemplo, también
hay personas que dicen que las parejas de las personas que tenemos una discapacidad o una diversidad funcional, como que están con nosotros para arroparnos, ¿sabes? Tiene nombre. Como si fueran tu padre o tu madre. Uh-huh. Es decir, como si te tuviera que proteger. Como si hubiesen fetiche del cuidado. Sí. Entonces es como, pero mira, no. ¿Por qué? Claro. Pero es que lo que todavía la sociedad tiene que entender y meterse en la cabeza es que una discapacidad la puedes adquirir en cualquier momento a través de un accidente de tráfico. Y la cuestión es que cuando tú, después de ese accidente, te medio recuperes, tienes derecho a continuar con tu vida. Uh-huh. Y la gente todavía no entiende eso. Es decir, que es que eso te puede pasar en cualquier segundo. Incluso ahora mismo donde estamos, tú imagínate que se cae el techo, uh-huh, y nos corta un brazo. Nos corta un brazo a cada una. Esta dice que no, por favor, no, Virgencica del Carmen, no. Pero es eso, es decir, que en cualquier momento una discapacidad adquirida por un problema de salud o por un accidente, la gente no entiende que le va a cambiar la vida, pero que tiene derecho a seguir viviendo. Exacto. Tanto en su vida habitual, en su carrera profesional y académica, pero también en su vida sexual. Exacto. Entonces, enseñar eso, dar esa visibilidad, uh-huh, ayudar de esa manera, para mí es uno de los trabajos más importantes y que valoro muchísimo, uh-huh, sobre él. De acuerdo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que necesita entrar, pues primero como sociedad necesitamos hacernos conscientes de esto y pensarnos la sexualidad de una forma más inclusiva, donde todos tienen derecho a ese placer y todos es todos, ¿sí? Y realmente que desde, por ejemplo, desde el modelo médico, porque ¿qué pasa? Que en el modelo médico también hay mucho tabú. Y es como, tú tienes un diagnóstico, tú estás enfrentando un diagnóstico y tú vas a tu médico a que te oriente. A lo mejor el médico te da pautas para, mira, pues en tu alimentación tal y en tu estilo de vida, pues no puedes hacer esto, sí puedes hacer lo otro, no sé qué. Pero nunca se habla de la sexualidad. Y es como, ¿y mi sexualidad qué? ¿Qué va a pasar con mi sexualidad a través de este diagnóstico o a través de enfrentar una discapacidad? ¿Qué pasa con mi sexualidad? ¿Qué adaptaciones tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Entonces no se habla ni se pregunta ni se le da la oportunidad de al menos abrir ese espacio a la conversación de ven y ¿te preocupa algo relacionado con este tema? Y que la gente diga pues sí, pues no, o sí, explíqueme. Directamente se censura. Se censura. Totalmente. Sobre todo cuando pierdes movilidad y sensibilidad, uh-huh, del cuerpo de hacia abajo. Del cuerpo. Es decir, nadie cae en eso. Nadie tiene esa... A ver, yo creo que cada vez hay más concienciación y los profesionales sanitarios están cada, uh-huh, vez más capacitados y conscientes de que también es algo a tener en cuenta. Uh-huh. Entiendo. Y antes, ya la última pregunta para terminar. Hablabas de la pornografía. El daño, yo por ejemplo opino que ha hecho mucho daño la pornografía. Y por ejemplo ahora mismo, con esto de la cancelación del woke, de las personas trans en Estados Unidos, por ejemplo, lo que están haciendo que es volver a registrarle con el nombre de nacimiento y el sexo, se supone que biológico de nacimiento, que ahí yo discrepo muchísimo, uh-huh, esa corriente de cancelación que existe, y sin en cambio es muy, para mí, dicotómico en mi cabeza que esté subiendo el porno de personas trans y de personas diversas y que ese consumo de porno venga por la parte que más lo rechaza socialmente. No sé qué opinión tienes tú, porque yo opino que es demasiada hipocresía, sí, con la cual yo no puedo. Personalmente estoy en un conflicto constante con esa hipocresía y que tú a mí no me respetes simplemente por existir, pero que luego a escondida quieras consumir relaciones o pornografía relacionada con mi identidad, con personas como yo, pues evidentemente uh-huh, no tiene sentido. Claro, es que es una doble moral horrible, pero también viene, o sea, justamente esa represión sobre la sexualidad a veces hace que, pues justamente estas personas es como que
no puedo desear esto públicamente, no puedo desear esto libremente porque me han enseñado que es malo, que es negativo, que dice de mí X o Y, o que me puede poner en X posición, entonces toda esa represión hace, pero igual lo sigues deseando porque es parte de tu identidad, de tus gustos, de lo que tú quieres, entonces empiezas a expresar, eso tiene que buscar alguna forma de salir. Y entonces termina saliendo pues en lo escondido, en lo oculto, en las sombras, ¿no? Y es muy duro y hace mucho daño porque pasa en muchos ámbitos de la sexualidad. Mira, algo que yo veo mucho en consulta, que me lo dicen por los chicos, por ejemplo, es como, por ejemplo, para tener relaciones sexuales casuales, disfrutan mucho y pueden estar con una chica y pasárselo muy bien y conectar muy bien con esta chica, pero a la hora de pensarse una relación ya formal o algo, un noviazgo, casarse, como otro tipo de cosas, de vínculos, pues es como, pues es que no lo sé, porque es que el miedo al compromiso. Sabe mucho, ¿no? Y este tabú de que sexualmente esta persona ha tenido un recorrido o ha tenido cierto número de parejas sexuales o ha experimentado ciertas prácticas incluso con esa misma persona, y es como que eso les genera desconfianza, porque es que no sé, ¿no? Y no se dan cuenta que ahí hay un machismo y una cosa muy fuerte de, es que cierto tipo de mujer la pienso para casarme con ella, para estar en una relación formal, y cierto tipo de mujer para experimentar sexualmente con ella, y no les doy el mismo valor a nivel simbólico. Y pasa entonces, entonces para poder estar con ellas, ahí sí muy bien, y voy y me relaciono sexualmente con ellas y disfruto y las objetivizo y las sexualizo, ¿sí? Pero para darles un compromiso, para darles afectos, para darles cuidados, pues ya no tanto. Y entonces también ocurren con, por ejemplo, las chicas trans, y es como este tema de que las desean en privado, ¿no? Y entonces es como que pueden tener muchos pretendientes, pero no todos están dispuestos a aceptar públicamente eso y a asumir un compromiso. Y eso es muy doloroso. Antes lo decía muy bien, volver al oscuro, a esconderte, al margen. Es decir, yo por desgracia, viví esa época donde la transexualidad y las transiciones y las personas intersex vivíamos en lo oscuro, en la noche, en la marginalidad. Tuve la suerte de tener unos valores y una identidad que mi familia me dio, el cual no tuve nunca que dedicarme a ningún trabajo sexual, verdaderamente. He tenido mucha suerte y en mi vida he tenido realmente mucha suerte porque no he sentido esa discriminación constante. Hay veces que sí, como todo en la vida hay detalles, pero eso lo sufrimos todas desde que nacemos. Pero creo que yo he luchado mucho por la visibilidad, he luchado mucho por la libertad, porque estudien y se formen las personas trans y intersex y salgan de esa marginalidad. Y ahora que ya ocupamos espacios de poder, ahora que ocupamos y estamos en todos los espacios, ¿sabes? Como que, es too much. ¿Sabes? No tiene por qué haber tantas personas trans visibles o tantas personas trans... o es que ahora todo es para... Sí, entonces, pero es como, vale, ahora ya que habéis llegado, pues te voy a quitar el caramelo y te voy a volver a la marginalidad. Y a mí eso no. Vamos, de rodillas que me corten la cabeza, pero a mí volver atrás y esa parte que hay que está volviendo atrás en tema a la sexualidad, a la identidad, al género, que está volviendo atrás, incluso mujeres que se ven que ahora mujeres de alto valor. Efectivamente. O sea, esos discursos hacen tanto, pero tanto daño. Totalmente, igual que las chicas estas que quieren vivir como en los años 50 en su casa cocinando para su marido. Sí, a mí eso es que yo digo, madre mía, con lo que habrán luchado nuestras abuelas y nuestras madres, porque hoy podamos estar aquí, con lo que nosotras mismas hemos luchado para poder estar aquí hoy, y que de repente una igual que tú haga eso. Y es como... Totalmente, se me cae la vajilla al suelo. Es que es... no sé, no voy a seguir dando mi opinión, porque aquí nos podríamos tirar las 2 horas perfectamente. Sí, totalmente. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Jimena, por haber venido, por haber dado luz, que a mí me encanta dar luz a todos estos temas, y que aclares lo que es el trabajo de una sexóloga en sí.
¿Quieres decir algo más? Nada, que muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí y bueno, tenemos que seguir trabajando por la educación sexual, como que realmente yo creo que es algo muy importante, muy fundamental y que tenemos que seguir trabajando como sociedad en concientizarnos, en educarnos, en respetarnos también, en aprender a conocer realmente cuáles son nuestras necesidades para poder desde una perspectiva crítica, decidir qué quieres y qué no quieres de todas esas opciones que hay allá afuera, porque son muy válidas, pero hay que elegir críticamente y no simplemente aceptar lo que se nos impone y lo que se supone que debería ser, para poder vivir pues una sexualidad pues más libre. Bravo, bravo, te aplaudo, bravo, bravo, bravo. Pues muchísimas gracias, Jimena, por haber venido. Aquí siempre vas a tener tu casa, tu espacio y tu voz, y mi altavoz es el tuyo. Quiero agradecer, como siempre, a Plural Plus, Asociación de Estudiantes LGTBIQ+, de la Universidad de Almería. Hoy el calor me tiene malísima, de verdad, me tiene mal. Mira cómo me tiene el calor en la garganta. Recordad que esto es un taller de radio donde podéis participar toda la comunidad universitaria, sobre todo los estudiantes. Agradecer a Radio UAL por darme este espacio y al Vicerrectorado de Estudiantes por todo el apoyo que nos da a las personas del colectivo y que hacen posible que hoy estemos aquí. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Nos vemos en el siguiente programa. Un beso enorme y adiós.